Estamos ya de regreso. Parlamentarios de Renovación Nacional presentaron un proyecto para que el Estado indemnice a quienes hayan sido víctimas de violencia en la Araucanía. Vamos a conocer los detalles de esta iniciativa. El contacto es con el senador, además por la zona, Alberto Espina. Senador, gracias por su tiempo. Muy buenos días. Hola Macarena, buenos días. Encantado de poder conversar contigo. Senador, en primer lugar, ¿cuál es el espíritu de este proyecto que van a presentar? Bueno, este proyecto se presentó ya el día miércoles de la semana pasada. Lo presentamos junto al senador García y recoge lo que en algún momento señaló el ex Contralor General de la República, don Enrique Silva Sima, que además fue canciller y senador y experto en derecho administrativo, en el sentido de que el Estado de Chile ha tenido una falta de servicio muy grave en la región de la Araucanía y que eso amerita a que las víctimas de la violencia, del llamado conflicto de violencia rural, sean mapuches o no mapuches, sean indemnizados por el Estado, porque el Estado no ha cumplido el deber de garantizarles un derecho humano básico, que es su seguridad personal y la paz social. Y por lo tanto lo que nosotros hemos propuesto es un equivalente a lo que en su momento fue la Comisión Rettig, es decir, que la presidenta o el presidente próximo de la República pueda establecer una nómina de 10 personas de la región de la Araucanía que representen la diversidad de la región, tengan un secretario ejecutivo, reciban durante un plazo de 6 meses todos los testimonios de personas que se sientan afectados por estos hechos de violencia, sean mapuches o no mapuches, agricultores, parceleros, transportistas, y que hecho el listado de personas, conocía sus historias, en algunos casos con reserva de sus identidades y por temor a la venganza, así se necesita, finalmente se establezca un mecanismo de indemnización y reparación que pudiera ser con dineros que se cancelan en forma mensual y a perpetuidad o con fondos y recursos que se entregan en forma inmediata. Nosotros consideramos que las víctimas deben ser aproximadamente sobre 1.700 personas y que los montos inicialmente involucrados son 25.000 millones de pesos. Eso es lo menos, lo mínimo que el Estado de Chile puede hacer respecto de, primero, su negligencia inexcusable de darle protección a quienes son objeto no de un delito común, sino que de un conflicto de una envergadura mucho mayor. Y en segundo lugar, que han quedado en el más absoluto y total desamparo. Si las auditoras y auditores de la CNN tuvieran la oportunidad de escuchar los testimonios de mapuches y no mapuches, por ejemplo, Cecilia Jara Yancavil, que es una mujer emprendedora, que le quemaron toda su maquinaria y que la tienen abandonada hasta el día de hoy. ¿Cuál fue su pecado? Trabajar y avanzar en la paz social. O del matrimonio Luxinger-Macay. Entonces hace evidente que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad frente a esto y por eso a mí me correspondió impulsar esta iniciativa legal que está presentada ya en el Parlamento y que el día martes le vamos a pedir al gobierno que la apoye y vamos también a ver de verdad si todas las promesas que se hacen de apoyo a las víctimas son simplemente palabras que se las lleva el viento, son simplemente discursos cuando se produce el atentado violentista contra camioneros, transportistas, o finalmente se transforma en hechos concretos, porque eso es lo que hoy día, de toda justicia, se merecen las víctimas de los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía. Senador, la historia en la Araucanía data de muchísimos años y es una situación que, usted lo sabe, por lo pronto en la resolución histórica el conflicto no tiene salida por lo pronto. Desde ese punto de vista, acotar esta reparación a las víctimas es a un periodo de tiempo determinado, retroactivo, con cuánto tiempo atrás, cómo poder acotar una situación que todavía tiene desde el trasfondo mucho tema que resolver. A ver, el conflicto de la Araucanía sí tiene una solución. Lo que pasa es que para hacerlo hay que tener voluntad política y hasta ahora no existía. Nosotros tenemos una propuesta por la paz social que tiene el respaldo y fue elaborada desde la Araucanía con la participación de más de 100 líderes mapuches y no mapuches, agricultores, parceleros, loncos, con el apoyo de las dos principales autoridades de las iglesias de la región, la iglesia evangélica, que es muy fuerte, y también de la iglesia católica, de 3 expresidentes de Chile, los presidentes Lago, Piñera y Lagos. Y por lo tanto, nuestra propuesta, que ustedes la pueden ver en www.paz social en la Araucanía, que la hizo propio, no solo partió siendo una propuesta que a mí me correspondía impulsar junto al senador García, sino que posteriormente la hizo mi partido, posteriormente Chile Vamos, se le entregó a todos los partidos políticos. Y esa propuesta plantea específicamente los caminos de solución desde el punto de vista de la entrega de tierras, de la pobreza rural, que es un drama humano
francamente inimaginable en muchas otras regiones del país, de la participación del pueblo mapuche dentro de la institucionalidad chilena que hoy día no existe. No existe participación en el Parlamento, en los CORE, de tal manera de saber quiénes son sus liderazgos, ni tampoco la violencia en su doble dimensión, que es tanto impedir que se cometan los hechos de violencia, sancionar a los grupos extremistas violentistas que causan daño tanto a mapuches como no mapuches, como, y esta es parte de la propuesta, a la indemnización a que se hacen merecedores por la falta de servicio del Estado, que lo dice nada más y nada menos que un excontralor de la República durante 6 años, que fue presidente del Partido Radical y una de las eminencias más importantes en nuestro país en materia de derecho administrativo. De manera que el hecho de la indemnización es evidente que es algo que tienen absolutamente merecida las víctimas, porque seguir dejando votadas a las víctimas es un acto de crueldad, es un acto de maldad, porque hay que ponerse en la situación de ellas, que tienen un camión, que tienen 2 maquinarias agrícolas, que tienen un pequeño aserradero, se los quemaron y quedaron absolutamente botados. Y eso en un país democrático es inaceptable. Sí, insisto con la pregunta, entendiendo, bueno, estoy revisando aquí la propuesta que usted plantea, pero eso es para poder avanzar en una solución de fondo. Pero por lo pronto, los hechos de violencia en la Araucanía han ocurrido y probablemente van a seguir ocurriendo mientras no se encuentre un camino para la solución definitiva. ¿En cuánto periodo de tiempo entonces está comprendido en este proyecto que envían ustedes el poder compensar a las víctimas de la violencia en la Araucanía? Desde el año 90 en adelante y mientras sigan ocurriendo hechos de violencia, ¿cómo poder en este caso acotar o al menos delimitar quiénes podrían ser los beneficiados con esto? A ver, nosotros planteamos desde el año 90 en adelante. La razón es que existió la indemnización de la Comisión RETIC a quienes sufrieron violaciones de los derechos humanos con anterioridad al año 90. Pero esto se entra al Parlamento y si se puede perfeccionar y mejorar, bienvenido sea, si ese es el rol del Congreso, si el Congreso no es un buzón. Y desde el año 90 hacia adelante, ¿cuántas víctimas son? Todas aquellas que vayan a prestar testimonio. Y este consejo integrado por 10 hombres y mujeres de la región de la Araucanía, que representen la diversidad de la región, que tengan prestigio, idoneidad para poder actuar de esta manera, realmente determinan cuántas van a ser las víctimas que son objeto de lo que se denomina el llamado conflicto de zonas rurales, y que no se trata de delitos comunes hechos con el propósito de robar o asaltar, sino que se trata de delitos que tienen con connotación el ahondar, digamos, expulsar, intentar echar a personas de determinados territorios de la Araucanía o actuar en contra de comunidades mapuche. Entonces, el ámbito, el número de los afectados es parte de la obligación que tiene obviamente esa comisión o ese consejo. Y esa es su función, que tendrá que determinarlo escuchando todos los casos. Y por eso tiene un mandato inicial de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, de tal forma de poder tener un estudio y un análisis que nos diga a nosotros cuántas son las víctimas, cuántas declararon, cuántos son los montos que se estima que están involucrados, cómo el Estado los tiene que pagar, en qué periodo de tiempo. Y esa es la forma como se avanza en las acciones o en las comisiones, o en este caso en los consejos de indemnización. Tener una cifra por antemano, anticipada, sería obviamente saltarse precisamente el rol que le corresponde a este Consejo por la Paz Social. Y yo creo que esto, vuelvo a insistir, en esto hay que tener la decisión, el coraje para decir, ¿saben qué más? No puede ser que las víctimas, que son inocentes de los hechos que hayan ocurrido en el pasado y que obviamente es una deuda del Estado de Chile, terminen simplemente arruinadas en lo humano, en lo moral, junto a su familia. Y eso es lo que nosotros hemos planteado y esperamos que lo enriquezcan. Yo espero que los parlamentarios de la nueva mayoría aporten a esto. Pero sabes que llegó la hora de la verdad. Si aquí no se puede tener un doble estándar, Macarena. Cada vez que hay un atentado en la Araucanía, yo veo que todos salen preocupados, alarmados, criticando, apoyando a las víctimas, los van a ver, les envían cartas, WhatsApp. Pero la pregunta mía es, ¿qué se hace en concreto por esas víctimas? Porque a los 5 días se acabó la televisión, se acabaron los diarios y a mí me toca compartir con las víctimas como tú en Victoria hace 2 días atrás. Senador, y veo que quedan muy abandonadas. Senador, ¿y cómo ha funcionado esto, sí, claro, esto que se negoció con el Ministerio del Interior, este seguro del Banco Estado también para poder proteger a aquellas personas que pueden ser víctimas de violencia en la región de la Araucanía? El seguro es una idea que es constructiva, es muy limitada, que básicamente dice relación con aquellos que estén asegurados. Y el monto que cubre es ínfimo en relación al daño que se causa, pero todo eso contribuye, ayuda. ¿Sí? Aquí nada
nada uno puede decir que si va en la idea de reparación, bienvenido sea. Al igual que los 3.000 millones de pesos que son para proyectos productivos, que son una suma absolutamente insuficiente, pero sin duda fue un paso muy importante. Pero la pregunta mía es, ¿por qué tanto recelo en algunos, por qué tanto cuestionamiento en vez de alegrarnos de que existe una ley que en definitivamente diga cuál es el camino y el procedimiento que se va a seguir para indemnizar a víctimas no de delitos comunes? O sea, el matrimonio Luxinger-Macay, perdón, no fueron a robarle, no fueron a asaltarlo, fueron simplemente a quemarlos vivos para echarlos del lugar donde ellos vivían. A doña Cecilia Jara Yancavil no le fueron a robar su maquinaria un día de Año Nuevo. Una emprendedora mapuche que de la noche a la mañana, por ser emprendedora, por estar trabajando, un grupo de extremistas la tomaron, le quemaron toda su maquinaria y está arruinada. Entonces me gustaría que la entrevistaran a ella, porque ella les va a decir cómo le destruyeron la vida, cómo hasta ahora no ha podido volver a reiniciar su emprendimiento. Entonces, es justo y correcto que en la región de la Araucanía estos hechos ocurran y en definitiva todo siga igual. Yo me pregunto qué habría pasado si 16 iglesias se hubieran quemado en Santiago. Pero por favor, tendríamos portadas y titulares las 24 horas del día. Entonces yo, como soy senador de la Araucanía, no voy a aceptar a lo menos que se discrimine y que por supuesto se adopten esta medida en la región, y si es necesario incorporar a la región del Biobío, que tiene situaciones similares, también se puede hacer, pero los parlamentarios aquí no estamos para ser comentaristas, estamos derechamente para avanzar en planteamientos que pongan los temas en la agenda, que los visibilicen y que sea la autoridad del gobierno el que los asuma, porque este es un régimen presidencial y todas estas iniciativas requieren el apoyo del gobierno. Y también están para legislar, y por eso lo llevo de inmediato a otro tema antes de finalizar esta entrevista, porque esta ley express que va a enviar la presidenta Michelle Bachelet para decretar feriado el 2 de enero, van a tener que legislarla en las próximas horas. ¿Cómo recibió usted este anuncio y cuál es su postura también respecto a aquella iniciativa que busca declarar feriado el 2 de enero? A ver, en primer lugar, este gobierno es el rey de la improvisación, porque usted comprenderá, a 10 días o poquito más de Año Nuevo, presentar a toda galope esta iniciativa me parece que demuestra el grado de improvisación, de falta de profesionalismo de este gobierno, porque nosotros hemos tenido gobiernos más o menos, gobiernos buenos y gobiernos malos, pero este es por lejos el que tiene menos capacidad de hacer las cosas con un mínimo de respeto y orden. Y ese proyecto se va a ver, digamos, en el Senado. Hay otro proyecto, entre paréntesis, que es el que yo voy a plantear y vamos a plantear que se vea, que es un proyecto que presentaron diputados en forma transversal, y realmente para aquellos casos en que el primero caiga día feriado, a mí me parece de sentido común que pueda darse el día siguiente como un día feriado, como en este caso, en que el primero cae domingo. Entonces aquí hay una cuestión de interés familiar, es una cuestión muy excepcional, ocurre cada 7 u 8 años, entiendo que la próxima vez ocurre cada 7 años. En segundo lugar, hay una cuestión también de desarrollo del turismo, estamos en pleno verano, de manera que yo estoy proclive a votar a favor de esa iniciativa, entendido que se trata no de entregar para siempre el día 2 de feriado, sino que es el día primero cuando cae día domingo. Y por lo tanto es darle un día más en un país que vive tan estresado, donde la gente corre todos los días, tener un día más con la familia, a mí me parece que en estas circunstancias excepcionales es un paso positivo. Y hay un proyecto de los diputados, impulsado en el caso de Renovación Nacional por el diputado Becker, que debiera ser el que se tramite. Lo que no considero razonable es este grado de improvisación del gobierno, que envía estos proyectos siempre a última hora, en forma improvisada, ni siquiera lo sabía la Secretaría General de Gobierno, de la Presidencia. Entonces, esa es una manera de legislar muy al lote y que habla de la falta de prolijidad con que el gobierno actúa en estas materias. Senador, por lo tanto, ya entiendo su crítica que guarda relación con la premura para poder legislar en torno a este proyecto, pero usted va a dar su voto favorable, entiendo, ¿no? Por lo que te acabo de decir, en las circunstancias que se trata de los días domingos, claro, cuando el primero cae domingo. Como ahora. Tal como se hace en muchos otros casos en Chile. Como en esta oportunidad, así es. Bien, pues entonces nos quedamos pendiente también de esta legislación express que tendrían que enfrentar aquí los parlamentarios en las próximas horas. Muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile, senador. Gracias, que te vaya muy bien, mucha suerte.